Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos a este video de impuestos mensuales. ¿Qué es el IVA crédito, el IVA débito, el remanente, el PPM, etcétera? Todo eso lo vamos a explicar en este videito que esperamos no sea tan largo para que no se aburran. Esto no tiene que ser un tema latero. Bienvenido entonces a esta Academia de Finanzas para No Financieros de Flujapi y partamos un poco con explicando de qué se trata todo esto de los impuestos. Lo primero que vamos a explicar, para que ustedes sepan qué es el IVA, o sea, a qué se refiere el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, lo tienen que entender bien. ¿A qué se refiere esto? Porque es un concepto que como que es lógico, pero no es tan lógico. Mira, aquí lo explicamos con un ejemplo. Aquí un ejemplo burdo, entre medio, pero sirva para entender esto del valor agregado. A ver, alguien hizo una compra, se me ocurrió un negocio, voy a hacer una compra, la hago por 100. Vamos a hablar siempre en términos netos. Cuando uno dice neto es porque no tiene IVA, cuando dice bruto es porque contempla el IVA y hay que sacarle el IVA a ese bruto. Ahí se divide por 1,19 y llega ahí al neto. Entonces, bueno, compré en 100 una mercadería, un producto, cualquier cosa y lo vendí en 100. ¿Cuál fue la ganancia de eso, el valor agregado que tuvo mi negocio? Cero. Y el IVA, porque como esto no tenía IVA, entonces 100, digamos, ¿cuál es el IVA? Ahora saquemos el IVA. De 100 son 19, neto 100 más 19%, 19. En la venta también recargué el IVA, digamos que esto está súper legal todo. eh, 19 menos 19 es igual cero, no hay valor agregado. Por lo tanto, ¿cuánto pagué de IVA? Cero. ¿Por qué? Porque no agregué valor. Entonces, esa es una primera enseñanza. Entonces, ¿cómo se define este tema? Por ejemplo, en este ejemplo de abajo, oye, compré lo mismo en 100, pero ahora en vez de venderlo en 100, lo vendí en 150. Cuando lo vendí en 150, el IVA de 150 son 28, el IVA de los 100 son 19, por lo tanto, mi valor agregado es de 9,5. ¿Cuánto estoy pagando de IVA? 9,5. Entonces, yo solamente pago, este es el impuesto al valor agregado, por eso se llama así. O sea, hay valor agregado, por lo tanto, pago esa diferencia en impuesto. De eso, eso es lo que tienen que saber con el tema. Entonces, ahora vamos viendo las diferencias del IVA. ¿A qué le llamamos, cómo le llamamos al IVA de las compras? En este caso, el IVA de las compras le vamos a llamar siempre. Siempre esto no cambia. El IVA de las compras se llama IVA crédito. Y aquí tenemos un ejemplo de varias facturas, el proveedor 1, 2, 3, hasta el 7, y de distintos montos en compra, y ahí por lo tanto está su IVA recargado, y este es para ti, se llama IVA crédito. Y ahora lo vais a entender por qué se llama IVA crédito. En el caso de las ventas, por otro lado, ahí está, también tenemos un ejemplo de varios clientes, hiciste varias ventas durante el mes, estamos hablando de un mes en específico, hiciste varias ventas y tienes este IVA. A este IVA le vamos a llamar un IVA débito. Entonces tienes un IVA crédito y un IVA débito. El IVA crédito, solamente para que lo sepan, en un balance, si es que lo tienen separado, porque hay gente, hay contadores que lo usan en una sola cuenta, eh, pero si lo tienen separado, el IVA crédito siempre tiene que estar en el activo, el IVA débito siempre va a estar en el pasivo. Y al final del mes el contador hace un registro que se llama como impuestos por pagar y cruza todo y deja lo que tiene que ser si va a pago o no es pago. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Oye, en este ejemplo que mostramos ahí teníamos un IVA, me voy a devolver, teníamos un IVA de compras por 369 y teníamos un IVA de ventas por 455,050. Entonces, ahora vamos al pago del impuesto. ¿Cómo se calcula el pago del impuesto? Y es nada más, es simple, es una cosa, es el IVA débito menos el IVA crédito. Los 4,55 menos los 3,69, el pago de que voy a tener de IVA por esto del valor agregado, ¿cierto? No sabemos en todo caso, esto del valor agregado se enreda después en la operación misma.
porque no sabes si vendiste todo, no vendiste todo, es un tema. Entre medio, tu pago del IVA es esto, o sea, esto es lo que tienes que entender. El IVA de las ventas menos el IVA de las compras, entonces tu pago de IVA es esto. ¿Cuándo se paga esto? Se paga todos los meses hasta el día 20 de cada mes a través del formulario 29. Así se llama el formulario que se paga a través del Servicio de Impuestos Internos. Ahí hay donde uno dice impuestos mensuales y ahí declarar formulario, mi servicio, algo así, y declarar impuestos mensuales, por ahí va. Y ese IVA, o sea, el día 20 si no tienes plata para pagarlo, lo puedes postergar hasta 2 periodos. O sea, no es que lo puedas hasta, sino que el sistema te tira 2 periodos siempre. No es que puedas elegir uno o dos, lo que te tira siempre 2 periodos. Entonces, vamos al segundo ejemplo. ¿Qué pasa en otro caso, digamos? Porque hay el caso que acabo de mostrar, el caso más típico, cuando las ventas superan a las compras. Pero ¿qué pasa si compraste más de lo que vendiste y tienes más IVA del que tú vendes? Entonces aquí volvemos al ejemplo. Tenemos de nuevo nuestro IVA, el mismo, 369, 962, usamos el mismo ejemplo, varios proveedores ahí, y ahora en cambio tenemos un IVA débito mucho menor. Ahí se me perdió el cursor que no lo veo. Ahí está. Aquí está tu IVA débito 278,350 y ahí está el IVA de las ventas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora el IVA de las compras es mayor que el de las ventas. Entonces, hacemos la raya para la suma y nos queda un remanente de crédito fiscal, así se llama técnicamente, remanente para el próximo periodo. Este no se pierde, esto se acumula o pasa, digamos, al periodo siguiente y el servicio te lo entrega ajustado. Voy a correr esto un poquito para que, no, no, quiero andar, quiero correrlo ahí para que se lea bien esto. Me voy a colocar ahí arriba. Entonces, el remanente se pasa reajustado al IVA de tu próximo periodo. El servicio, el mismo sistema te lo reajusta, no tenés que hacer nada. ¿Eh? Y esto se reajusta no en UF, o sea, se reajusta por el IPC, pero el IPC mediante la UTM, así se llama. Entonces el servicio te divide esto en la UTM del mes y después te lo entrega con la UTM del mes siguiente. Y ahí se reajustó, con eso se reajustó. Vamos a un tercer ejemplo. Oye, el contador te dice, jefe, ¿sabe qué? O, sí, jefe, eh, no hubo pago de IVA porque tiene más compras, ¿cierto? Tiene un remanente, pero sí tiene que pagar el PPM. Chuta, pero ¿qué es el PPM? Ya, el PPM, y aquí lo explico, y aquí está, es una reserva de fondos que es obligatorio y que se paga mensualmente, pero a cuenta del impuesto a la renta. Esto no tiene que ver con el IVA. Sáquense que esto es el pago del IVA, no, esto es cuando ustedes pagan PBM, están pagando haciendo un prepago al impuesto a la renta. Esto es una reserva de fondos, por eso se llama provisión. Se está provisionando una reserva en este caso de plata, para pagar el impuesto a la renta. Esto está hecho para que después al final del año, y cuando lo tengas que ir a pagar el 30 de abril, porque se paga hasta esa fecha, cuando no digas, oye, no tengo plata. Entonces el Estado dijo, ¿sabes qué? A través del servicio, vamos sacando el impuesto a la renta mejor todos los meses y así se hace menos pesado pagarlo al final del año. Esto me imagino que pensaron los legisladores en su minuto y así se hace. Todos los meses estás obligado a pagar el PPM. Para las empresas nuevas, la tasa del PPM es el 1% y después la tasa de PPM se va recalculando todos los años eh, en función de cuál fue tu resultado del pago del impuesto. Si tu pago de impuesto fue menor a lo que acumulaste en PPM, entonces te va a bajar la tasa. De 1 te va a bajar a algo menos. Si tu pago de impuesto fue mayor, es decir, tuviste que pagar impuestos, porque si el pago del impuesto era menor a los PPMs, te devuelven plata. Te van a devolver esa plata que te sobró de los PPM, y eso es así, te los devuelven. Pero si
tuviste que pagar impuestos, es decir, el impuesto fue mayor a los ppm, entonces para el año siguiente y a contar de el impuesto de abril, que se paga en mayo, vas a tener que aumentar tu tasa de ppm. Por eso a alguna gente les aumenta la tasa, a otros les baja. Hay otros que no pagan. ¿Cuáles son esos que no pagan? Los que tienen pérdida tributaria, es decir, acumulada. Entonces, que seguramente el periodo siguiente no vas a pagar porque tienes una pérdida tributaria acumulada mayor a lo que podrías generar como impuesto, por lo tanto, te eximes de la obligación del pago. Y hay otro ppm que se llama voluntario, que es la ley te obliga, lo voy a poner así, la ley te obliga a las empresas nuevas al 1%. Pero si tú quieres pagar un poco más, tampoco te lo llegan. Entonces se llama ppm voluntario. Así que eso. Un ejemplo del ppm solamente para que lo entiendan, lo terminen de entender. ¿Sobre qué se paga? Se paga sobre las ventas netas. O sea, tú de todo lo que vendiste, aquí está, en el mismo ejemplo parece que teníamos, aquí lo que se vendió era 1.465.000. Empresa nueva paga el 1%, entonces 1.465.000 por 1% es igual a 14.650. Ese es el ppm que vas a pagar en este periodo. Eh, y así todos los periodos. Este no se puede postergar 2 meses ni nada, tú tienes que pagar el ppm sí o sí. Así que eso, si entendiste todo lo que te dije, si lo entendiste, te invito a desafiarte. Aquí esto para que además sepas si qué tal te fue con el entendimiento. Si no, vuelve a repetir el video o anda a leer un poquito, investiga un poco, pero yo te tengo un desafío que es resolver un quiz. Un quiz es como una prueba, ¿cierto? Y que la hice así como de opciones para que veas si aprendiste o no. En la descripción del video te estoy dejando el quiz. Así que eso, nos vemos en otro capítulo, que estén muy bien.